Glándulas sudoríparas. Estas son las glándulas que producen el sudor, el cual tiene un papel muy importante en la termorregulación del cuerpo, ya que forma una película que reviste la superficie de la piel para que ésta se enfríe por evaporación. Por medio del sudor también se excretan iones, urea, ácido láctico y algunos medicamentos. Las glándulas sudoríparas se clasifican en dos tipos: glándulas sudoríparas ecrinas, que son las más abundantes y se encuentran diseminadas por toda la piel, y las glándulas sudoríparas apocrinas, que son más escasas y más grandes. Estas se localizan solamente en ciertas zonas del cuerpo, como son las axilas, la areola del pezón, los labios mayores y la región anal. También las glándulas ceruminosas, localizadas en el conducto auditivo externo, y las glándulas de Moll, que se localizan en el párpado, son glándulas sudoríparas apocrinas modificadas. Las glándulas sudoríparas ecrinas son también llamadas glándulas sudoríparas ordinarias. Estas son glándulas tubulares simples e enrolladas, que se extienden desde la epidermis hasta la dermis e hipodermis. Estas son glándulas muy abundantes y se encuentran por toda la piel, excepto en el lecho ungueal, glande del pene, borde de los labios y membrana del tímpano. Son más abundantes en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. En total pueden llegar a ser de 3 a 4 millones de glándulas en toda la piel y comienzan a funcionar poco después del nacimiento. Estas pueden producir hasta 10 litros de sudor al día en condiciones extremas de ejercicio intenso. También pueden quedar inactivas en personas que viven en zonas templadas, pero vuelven a activarse cuando estas personas se mueven a regiones tropicales. La glándula sudorípara presenta dos porciones, que son la porción superior, que es el conducto, y la porción inferior, que es la porción secretora o adenómero. Esta parte está enrollada, mientras que el conducto es más lineal, aunque tiene un trayecto más o menos helicoidal. Cuando este conducto se pone en contacto con la epidermis, pierde su revestimiento epitelial y se continúa con un defecto producido entre los queratinocitos de la epidermis para formar el poro sudoríparo, que desemboca finalmente en la superficie de la piel. En este corte podemos ver los conductos de las glándulas sudoríparas que, como dijimos, están formados por un defecto en la epidermis, es decir, un espacio que queda libre entre los queratinocitos pero que no está revestido por ningún tipo de célula. Este conducto se extiende hasta la dermis y ya en la parte más profunda de esta se pone en contacto con la parte secretora o adenómero. La parte secretora está en la región más profunda de la dermis y también en la hipodermis, como podemos visualizar aquí. Estos elementos que vemos aquí son corpúsculos de Batter-Pasini, que son estos dibujos que tenemos aquí. En este corte de glándula sudorípara vemos las dos porciones. Esta porción es el conducto, mientras que esta porción es el adenómero o porción secretora. Podemos ver que está muy enrollada, ya que los cortes incluyen varios planos. Podemos reconocer estas porciones como el conducto, ya que tienen un epitelio cúbico estratificado. Aquí tenemos la hilera basal y aquí tenemos la hilera apical. Esto que está por fuera es la membrana o lámina basal. Aquí se ve mucho más claro tanto la lámina basal como las dos capas de células. Según algunos autores, el epitelio cúbico estratificado como tal se encuentra solamente en el conducto de las glándulas sudoríparas, pero también podemos encontrar este epitelio en el conducto de muchas otras glándulas. Estas porciones más claras son el adenómero. Esta está cubierta por un epitelio cúbico simple o cilíndrico simple, aunque algunos investigadores consideran que este epitelio es realmente pseudoestratificado. Aquí tenemos vasos sanguíneos que se encuentran en la dermis entre la glándula sudorípara.
En este corte vemos a mayor aumento las porciones de la glándula sudorípara. Esta es la porción del conducto que, como vemos, se ve más oscura, y esta es la porción secretora o adenómero. El epitelio que reviste la parte secretora está formado por dos tipos de células. Son células claras o principales que se encuentran en la parte basal en contacto con la lámina basal, que son estas, y células oscuras, que son las células que se encuentran en la parte adluminal o en la parte superficial. Las células claras producen una secreción acuosa, mientras que las células oscuras producen una secreción mucosa o mucoide. Ambas secreciones son del tipo merocrino o merocrino. Las células oscuras son células piramidales con su parte ancha hacia la luz y su vértice hacia la lámina basal, que generalmente se incrusta entre las células claras, por lo que muy difícilmente se pone en contacto con la lámina basal. Estas células, aunque se ven claras aquí, son oscuras. Lo que sucede es que frecuentemente sus gránulos se pierden durante la preparación, por lo que es difícil verlas como oscuras. Las células claras son células también piramidales, pero sus bases anchas están dirigidas hacia la lámina basal y su vértice hacia la superficie entre las células oscuras. La secreción de estas células claras puede llegar hasta la superficie por medio de canalículos intercelulares, que son estos espacios que podemos ver aquí. Estos canalículos son conductos que se abren a través de las células claras y las oscuras para llevar la secreción hasta la luz de la glándula. Por aquí también podemos visualizar otros canalículos intercelulares. Entre las células epiteliales y la membrana basal hay otro tipo de célula, que son las células mioepiteliales. Estos citoplasmas más oscuros que vemos aquí corresponden a ellas, y estos núcleos que podemos visualizar en la periferia son los núcleos de las células mioepiteliales. Estas son células que contienen filamentos de actina y miosina, por lo que tienen la capacidad de contraerse. Cuando ellas se contraen, ayudan a que se vierta la secreción de estas células hacia la luz de la glándula, y de ahí que salga por el conducto. La composición iónica de la secreción de esta glándula es semejante a la del plasma. Sin embargo, cuando ésta pasa a través de los conductos, estas células absorben la mayor parte de los iones de sodio, potasio y cloruro, a la vez que excretan hacia la luz urea, ácido láctico y algunos fármacos. Por lo que las células del conducto de las glándulas sudoríparas también participan en la composición del sudor. El epitelio del conducto carece de células mioepiteliales. Aquí tenemos una glándula sudorípara apocrina. Como vemos, es mucho más grande que las glándulas sudoríparas ecrinas u ordinarias que tenemos aquí en los lados. Estas glándulas reciben este nombre porque al principio se creyó que su secreción era apocrina, pero se ha descubierto que, al igual que las glándulas ecrinas, tienen secreción merocrina. Es decir, todas las glándulas sudoríparas, tanto la que se denominan con el nombre de ecrinas como la apocrinas, tienen secreción merocrina. Pero estas glándulas más grandes se conocen tradicionalmente como glándulas sudoríparas apocrinas. Estas son más escasas y solamente se encuentran en algunas regiones, como son la areola del pezón, los labios mayores, la región perianal y las axilas. Además, las glándulas ceruminosas que se encuentran en el conducto auditivo externo y las glándulas de Moll que se encuentran en el borde del párpado son glándulas sudoríparas apocrinas modificadas. A diferencia de las glándulas sudoríparas ecrinas, estas glándulas desembocan en la porción superior del folículo piloso, justo por encima de la desembocadura de los conductos de las glándulas sebáceas. La secreción de esta glándula es viscosa en comparación con la secreción acuosa que producen las glándulas sudoríparas ecrinas o menores. Además, su secreción está controlada por hormonas y no inicia hasta la pubertad.
Estas glándulas sudoríparas mayores están inervadas por terminaciones nerviosas adrenérgicas y no colinérgicas, como las de las glándulas sudoríparas menores. Estas glándulas se equiparan con las glándulas que producen feromonas en los animales inferiores, que son sustancias atrayentes sexuales. La secreción de estas glándulas sudoríparas mayores carece de olor en el momento en que se secreta, pero cuando es metabolizado por las bacterias adquiere el olor característico que es conocido como olor a sudor. Al igual que las glándulas sudoríparas ecrinas, las glándulas sudoríparas mayores tienen dos porciones, que son el conducto, que podemos visualizarlo aquí, y el adenómero, o porción secretora, que es esta porción que vemos aquí. La porción secretora tiene una luz mucho más amplia y está menos enrollada. En esta ampliación podemos ver el epitelio que forma la porción secretora. Este está formado por un epitelio cúbico simple o cilíndrico simple. Posee un solo tipo de célula que algunos autores la consideran como células oscuras, porque son células mucígenas. Estas células poseen muchos gránulos de secreción y muchos lisosomas. Aquí tenemos su membrana basal. Entre la membrana basal y las células epiteliales están las células mioepiteliales, que podemos visualizarla en esta parte. Las células mioepiteliales de estas glándulas son mucho más grandes y forman una lámina más completa alrededor del epitelio secretor. Este es el tejido conectivo subyacente. Aquí podemos ver vasos sanguíneos con eritrocitos en su interior. Aquí vemos la luz de otro vaso sanguíneo. Las glándulas sudoríparas de ambos tipos, al igual que la glándula sebácea, se origina como una invaginación del epitelio de la epidermis.